Listo. Ah, ya apareció ahí. Ujú. Creo que ya está. Hazme tú con anfitrión. Ah, ya. Ah, no, pero es que yo tengo dos conexiones. Voy a ver si me va a compartir. Ahora sí. Perfecto. Listo. Entonces, muy buenas noches a todos. Los estudiantes y profesores del Semillero de Tecnologías Cuánticas. Es un gusto estar hoy de nuevamente aquí en Zoom y los que están por el canal de Twitch en directo o posteriormente. Entonces, hoy vamos a dar continuidad a la conferencia superconductiva desde la Guerra del Frío hasta la computación cuántica, segunda parte. Entonces, en la última conferencia hablamos desde el descubrimiento de la superconductividad, pasando por la Guerra del Frío y los primeros aspectos fenomenológicos hasta la teoría de Gilbert Landau. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar principalmente en el tema de teoría BCS y algunos aspectos, digamos, actuales de la superconductividad, pues más mencionarlos porque muchos de esos temas pues se irán desarrollando ya en charlas separadas aquí en la programación del semillero. Eh, Como siempre, esto está enmarcado en el Centro de Excelencia en Tecnologías Cuánticas y sus aplicaciones a metrología y en el proyecto de regalías de mecánica cuántica y sus aplicaciones. ¿No? Entonces, estábamos hablando la vez pasada a mencionar eh, y ahí que, digamos, había un parámetro de orden eh, que nos daba como la cuenta de las partículas superconductoras, pero todavía no sabemos cómo esas partículas, en ese que van a ser pares de Cooper, se empiezan a atraer o a enlazar. Entonces, el primer paso se dio en el año 50, ya vamos a mirar un poquito la historia, y está detrás de lo que se llama interacción electrón-fonón, es decir, la red de iones, eso juega un papel importante en el aparamiento de los electrones. Entonces, la interacción electrón-fonón no es más que cómo un electrón interactúa con las vibraciones de esa red. Entonces, cuando hablamos de fonones, nos estamos imaginando, entonces digamos que los fonones se generan por las oscilaciones colectivas de los iones en el átomo. Entonces, de la misma manera que tenemos, por ejemplo, dos osciladores acoplados, cuando se tienen dos osciladores acoplados, pues tienen dos modos normales. Lo mismo puede hacerse un modelo equivalente para n átomos oscilando en una dimensión o en tres, y eso da todo un espectro fonónico. La diferencia a lo que uno hace, digamos, en la parte de oscilaciones ondas o clásica, es que estas vibraciones, pues, están cuantizadas, o sea, se mira como el efecto fotoeléctrico. Entonces, los fonones, pues, tienen una energía o un quantum de energía que es h barra omega y un vector de onda q, ¿cierto? Entonces, eso, digamos, proviene de una interacción formal. Eso es un resumencito muy sencillo, donde tenemos el potencial de los iones, electrón-ion, perdón. Entonces, este es el hamiltoniano, donde aquí en el array son las coordenadas electrónicas, X es la coordenada de los iones. Cuando los iones están en reposo, pues eso da toda la estructura de bandas, que es electrón-ion en reposo. Y cuando permitimos que los iones se muevan, pues nos da la interacción electrón-fonón. Entonces, básicamente, esto es muy general, pues lo que uno hace es que la posición de los iones la escribe con base en su posición en equilibrio y unos pequeños desplazamientos. Estos desplazamientos son los que después forman los modos normales y los cuantizamos, ¿cierto? Y finalmente, al hacer eso, da un hamiltoniano que voy a leer, que es de esta forma. Entonces aquí, que lo vamos a emplear un poquito, C es un operador de destrucción, entonces quiere decir que es un operador que destruye un electrón con vector de onda K y spin sigma. C daga es un operador de construcción que crea un electrón con vector de onda Q, K más Q y spin sigma. A daga, pues es un operador de creación fonónico
en este caso con vector de menos Q, y AQ es un operador de exclusión fonónico, y este proceso pues viene pesado por un elemento que depende de K y de Q, y obviamente depende de sus potenciales que están aquí en forma general. Mm, a ver si puedo agrandar un poco el puntero. Ah, es que será la pluma. Listo. Y sumamos sobre K, Q y sigma y eso nos dan todas las interacciones. Visto en, bueno, aquí está el elemento de matriz, ¿cierto? Que depende pues de la frecuencia de los fonones, depende del potencial, depende de las ondas o parte de las funciones de Bloch del sistema. ¿M? Pero digamos, pictóricamente lo podemos ver de una manera muy sencilla. Entonces en el primer proceso destruimos un electrón, que es este que viene con vector de onda K, se crea un fonón, entonces lo creamos con vector de onda menos Q, y eso crea un electrón con vector de onda, este es minúscula K más Q, ¿cierto? Entonces el electrón emite un fonón y cambia su momentum, ¿m? O su vector de onda. Y el otro proceso, pues es similar, pero absorbiendo un fonón. Entonces viene el electrón con vector de onda K, viene el fonón con vector de onda Q, entonces el electrón lo absorbe y se dispersa a un estado también K más Q. ¿Cierto? Entonces la dispersión de un electrón de K a K más Q, ¿cierto? Entonces finalmente lo haces emitiendo un fonón con menos Q, con momentum menos Q, o absorbiendo un fonón con momentum Q. Eso es un cuasimomentum, pero digamos que muchas veces en la jerga pues uno habla de momentum. Entonces lo interesante es, digamos, la interacción electrón-fonón es la responsable de la resistencia a los materiales. A medida que uno baja la temperatura, pues las vibraciones, que son los fonones térmicos, empiezan a disminuir y los electrones tienen menos dispersiones, pierden menos energía con la red y eso hace que la resistividad baje, que lo comentábamos la clase pasada, en la charla pasada. Entonces, lo interesante es la ciencia. Imagínense que tenemos un electrón K, otro K', o sea, un electrón con vector de onda K, otro con K', y entonces el fonón que emite K' lo absorbe K, ¿cierto? El electrón en K. De tal manera que entonces el electrón que está en K' se dispersa a K' menos Q y el que está en K se dispersa a K más Q. Entonces miren que en este caso el fonón es un intermediario y puede existir una interacción electrón-electrón intercambiando fonones, ¿cierto? Entonces un electrón emite un fonón y el otro lo captura y eso nos da como neto una dispersión electrón-electrón, ¿cierto? Entonces, dos vectores que están en K y K' se dispersan a K más Q y K' menos Q. Entonces, ¿cómo entra esto en la historia que hablábamos la vez pasada? Entonces, el primero que describió este tipo de interacciones y demostró, porque eso hay que demostrarlo pues, de la imagen pictórica, es que puede aparecer una interacción atractiva entre electrones como resultado de su interacción con la red. Porque una cosa es lo que mostramos ahorita, otra es demostrar que eso puede ser atractivo en cierto caso. ¿M? De tal manera que, bueno, esa fue la imagen que pintamos ahorita, se puede mostrar que es atractiva y incluso puede darse el caso que esa interacción atractiva de los electrones intercambiando fonones sea más grande que la repulsión colombiana, de tal manera que haya una interacción neta atractiva. Por allá en los años 50, Emmanuel Maxwell descubrió que la temperatura crítica depende del isótopo. ¿M? ¿Qué es el efecto isotópico? El efecto isotópico, entonces, por ejemplo, tenemos mercurio, pero el mercurio puede tener otros isótopos. ¿Qué quiere decir otros isótopos? Que al núcleo del átomo le inyectamos o le quitamos neutrones. De tal manera que las propiedades electrónicas son las mismas, no cambiamos la cantidad de carga, sigue siendo mercurio, pero cambiamos la masa del átomo porque estamos cambiando la masa del núcleo, ¿cierto? Con más o menos neutrones. Ese efecto isotópico fue descubierto en los años 50 y muestra que entonces la red de iones pues juega un papel importante en la temperatura crítica, porque finalmente esta masa, la masa con que tiene que ver con la frecuencia. ¿Cierto? Con la frecuencia de los fonones. O sea, masa y frecuencia están ligados. Entonces, esta interacción de los electrones vía los fonones, pues está intermediada por el vector de onda de los fonones y
la frecuencia fonónica que depende de la masa de los iones. Entonces, con este, digamos, preámbulo, Froelich pues intentó hacer también su teoría de la superconductividad, pero digamos que el enfoque que utilizó en su momento no fue el adecuado cuando intentó colocar electrones apareándose sobre la superficie de Fermi. ¿M? Eso lo hizo, como vamos a ver, en una mejor visión Cooper. Y entonces aquí los tres, digamos, héroes de la historia son Bardeen, Cooper y Schiffer. Como mencionamos, Bardeen pues fue premio Nobel en el año 56 por el descubrimiento del transistor. Es el único físico que tiene dos premios Nobel en física. La única persona que tiene dos premios Nobel en la misma disciplina, en este caso física. Obviamente el segundo premio Nobel fue por la teoría de BCS. Leon Cooper es un postdoc que trabajaba en cosas de física atómica y sabía segunda cuantización. ¿Cierto? Digamos que ese era como parte de su formación, entonces es un postdoc, y Schiffer era el estudiante de doctorado. Miren que esa es una estructura que hoy en día todavía se conserva, estudiante de doctorado, postdoc y líder de la investigación. ¿Mm? Entonces, ya en los años 57, pues Pines, que era un postdoc de Bardeen, también habían estado estudiando este problema de la interacción electrón-electrón vía fonones, ya sabían que esa puede estar la clave. Y Cooper hizo un ejercicio bastante interesante, sencillo, que está en todos los libros de superconductividad, y es qué pasa si dos electrones, tenemos los electrones, digamos, en su estado base o natural, ¿sí? Suponiendo que no interactúan, forman lo que se llama una superficie de Fermi o una esfera de Fermi por el principio de exclusión de Pauli. Entonces ellos se van acumulando los estados de energía más bajos hasta que forman una esfera. Y entonces lo que se preguntó Cooper es qué pasa si colocamos dos electrones sobre esa esfera. Solo dos, ¿cierto? Solo dos electrones. Y entonces mostró que si hay una interacción atractiva entre ellos, obviamente eso va a ser inestable, ¿vale? El sistema va a tener menos energía y que la energía se minimiza si los electrones tienen momentum y spin opuestos. ¿Cierto? Mirándola así, que la función de onda tenía que ser antisimétrica, pues obviamente habían como opciones de que tuviera, que fuera spin triplete o spin singlete. Entonces, lo que viabilizó es que electrones con spin singlete, o sea, opuesto, eran los que formarían estos pares que al interactuar atractivamente, bajarían la energía del sistema y la energía baja lo máximo posible si tienen momentum y spin opuestos. ¿Mm? Ya en el año 57, Schiffer encuentra el estado base. Ahora vamos a hablar de él. Dicen las leyendas que Schiffer, pues esto era un problema bastante complicado, y fue en la playa, o en un viaje a la playa, donde visualizó o encontró cuál debería ser la forma del estado base. Eso muestra que cuando uno está en un problema muy difícil, entonces uno le da. Por un momento hay que dejar que se relaje el cerebro para que como que vuelva y lo libere uno como de la carga y aparece lo que llamamos la intuición científica, que es como una cualidad que no podemos explicar, ¿cierto? No es la intuición científica o estas ideas, ¿cierto? Que vienen a veces, pues no es que sigan un rigor matemático para encontrarla, sino que aparece, ¿cierto? Entonces, siempre digo, este es un buen ejemplo, donde uno tensa la cuerda de un violín, pero si la tensa mucho, pues la rompe. Entonces hay que dejar a veces que se flexibilice un poco para que vuelva y resuene. Entonces Schiffer en este viaje encontró esa base que era fundamental para su teoría y en el año 57 pues aparece la teoría BCS, la cual explica, pero también predice, ¿cierto? Nuevos comportamientos que no se han observado hasta el momento. Entonces este es un gran éxito. La historia también cuenta un poco que en el entretanto, cuando otro artículo que es de Bogolyubov, que es realmente la teoría que se utiliza actualmente, pues equivalente, pero los métodos, que es lo que se utilizan actualmente, cuando Bogolyubov mandó el artículo, o sea, sometió su artículo científico, el de la teoría de BCS estaba saliendo a publicación, no estaba en prensa ya, no recuerdo muy bien, ¿cierto? O sea, fue también cuestión de meses. ¿Mm? Ok. Entonces,
Aparece, entonces los ingredientes son, aparecen pares de Cooper, aparece la interacción electrón-fonón como intermediarios. Entonces eso era lo que hablábamos ahorita. Entonces los pares de Cooper tienen momentum, entonces es la esfera de Fermi, eso es espacio recíproco. Entonces son vectores de onda, entonces este tiene vector de onda acá, este tiene o momentum h barra acá, de momentum de h barra acá, y podemos tener pares de electrones de spin opuesto o de manera equivalente pares de huecos. En este caso huecos son estados desocupados sobre ese nivel de Fermi. Una imagen, ¿cierto? Muy cualitativa, un electrón viajando por la red, pues atrae iones positivos alrededor de él, y entonces otro electrón, pues ves una carga neta positiva y se siente atraído. Es una imagen cualitativa, realmente esta sería otro tipo de interacción, pero finalmente mediada por iones. ¿M? Bardeen lo que se imaginó en su momento fue, pues, cierro aquí esta ventanita, lo que se imaginó en su momento es que la red de iones funcionaba como intermediario, como la sábana o la superficie en colchón resortado, de tal manera que al colocar dos electrones sobre esa superficie, deformaban la colcha o el colchón, y entonces se sentían atraídos formando pares, ¿cierto? Entonces, los iones aquí son un medio, ¿cierto? Que nos permite esa interacción atractiva entre electrones. De manera similar, como después en la electrodinámica cuántica, pues la interacción electrón-electrón colombiana se medía por fotones. Pero eso fue después de esto, ¿cierto? Mucho después. Entonces, en ese sentido, la superconductividad fue, digamos, pionera en después las teorías de campos que se desarrollaron más adelante. ¿No? ¿Qué predice la teoría de BSS? Que hay un gap en el espectro de energía de las excitaciones elementales. ¿Qué es una excitación elemental? Es la forma más elemental con el que podemos excitar el sistema. Es el quantum de energía más pequeño, ¿cierto? Que podemos intercambiar con el sistema. ¿M? Entonces, cuando uno tiene unas partículas, usualmente excitar el sistema pues cuesta algo. En este caso tenemos unas partículas interactuantes. Finalmente, las tratamos de escribir como un sistema de partículas no interactuantes. Esas ya las llamamos excitaciones elementales. Y son, digamos que también los que están en el curso de teoría cuántica del sólido, es lo que llamamos también cuasipartículas. ¿No? ¿Cómo se crea una excitación elemental? Y esto también lo veremos más adelante, rompiendo un par, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un electrón de esto lo quitamos, queda una pareja electrón hueco y esa es la excitación elemental en superconductividad. Pero quitar este electrón cuesta energía, de tal manera que la energía de esta excitación tiene un valor mínimo, que es este delta de acá, ¿no? Que es lo que llamamos el gap en el espectro de energía. ¿No? Entonces aquí esta es la energía de las excitaciones, esta es la magnitud del vector de onda, aquí está el nivel de Fermi, y lo que me están diciendo es que la energía más pequeña para excitar el sistema, si la partícula está justo en el nivel de Fermi, es el gap superconductor. ¿Mm? Ese delta que está ahí. Entonces, esta es la ecuación del espectro, es muy sencillita, es la raíz cuadrada de delta al cuadrado más E. Esta E de K es la energía del estado normal, es decir, la energía sin superconductividad, ¿no? O sea, del metal. ¿No? Entonces es una ecuación súper simple porque tenemos la energía del metal y un parámetro, que es el Gap, que puede o no depender del vector de onda. En la teoría de BSS, este no depende del vector de onda, o sea, es constante, el mismo para todas las direcciones. De tal manera que aquí alrededor de la esfera podemos como pintar un circulito y ese circulito o la diferencia de energía de ese circulito simbolizaría el gap superconductor. Entonces, tenemos estado base formado por pares de electrones y huecos y cuasipartículas, ahí si lo vieron en el video, me puedo volver, pues, ya aquí en detalle, un par de Cooper. Un electrón de este par puede irse a este hueco, por ejemplo, y generar dos cuasipartículas o dos excitaciones elementales, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos dos excitaciones. La manera en que excitamos el sistema, este es el estado base. Los que han visto mecánica estadística sabrán que si uno conoce el estado base y conoce el espectro de excitación del sistema, tiene la termodinámica, ¿cierto? Y bueno, y si tiene la estadística de las partículas. Con eso podemos calcular calor específico, energía libre,
muchas funciones de respuesta, etcétera. Aquí hay algo más que quiero mencionar, porque volveremos a ello, y es que estas excitaciones elementales, miren que es un electrón y un hueco, cuando uno hace ya la teoría de Bogoliubov, uno encuentra una ecuación para esas excitaciones elementales, que en algún momento las podremos ver aquí en el semillero, que se llaman las ecuaciones de Bogoliubov de Jens, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que escribe es que esta función de onda tiene que escribir el comportamiento de un electrón y de un hueco, entonces eso lo llamamos en un spinor, esto lo hizo Nambu, ¿m? También se debe a él. Es la primera vez, aparte del spin, que se introduce una especie de pseudo-spin, pero aquí el pseudo-spin es componente electrónica, componente de hueco. De tal manera que U nos da la probabilidad de que haya un electrón o la amplitud de probabilidad alrededor del punto R, mientras V da la amplitud de probabilidad de que haya un hueco. Todo el conjunto, no lo podemos ver por separado, forma la función de onda de la excitación elemental. Es decir, la excitación elemental es un espinor de dos componentes. Aquí escribí, porque nos va a interesar más adelante, también en otra charla, lo que uno hace es que hace una transformación que se llama la transformación de Bogoliubov-Valentin, que se conocieran o se conocen como transformaciones canónicas, donde uno toma la excitación, esos son los nuevos operadores de destrucción o de creación de cuasipartículas o de excitaciones elementales, y la relación, que es una transformación lineal entre los operadores electrónicos, que serían los viejos CK y CDAGA, CDAGA y CK, y los nuevos operadores. Se hace una transformación que es como una rotación finalmente entre operadores. Estos nuevos operadores serían las excitaciones elementales. Y lo que quiero llamar la atención es que miren que esta transformación, el alfa, que es destrucción, destruye un electrón o crea un electrón. Pero ya sabemos que si creamos un electrón, es lo mismo que destruir un hueco. ¿Cierto? Entonces el alfa destruye electrón, destruye hueco. El alfa haga, crea electrón, destruye un electrón, es crear un hueco. Y miren que en esta superposición tenemos que el alfa es suma de algún tipo, dependerá de cómo sean estas funcioncitas de acá, son suma de un operador electrónico y un operador de hueco. Miren que el alfa daga se parece al alfa, ¿cierto? Si UK fuera real, el BK fuera real y negativo, o sea, que esto fuera más y más, estos alfas se parecerían a los el alfa y el alfa daga serían el mismo, porque miren que aquí tengo C daga, aquí tengo C daga, aquí tengo C, aquí tengo C. Claro, hay un numerito aquí de menos K que no me cuadra bien, pero esto es el ingrediente fundamental, ¿cierto? O la inspiración fundamental para los fermiones de Majorana, donde alfa y alfa daga sean iguales. En este caso no son iguales, pero son parecidos. Ya después hablaremos de eso más adelante, pero quería mostrarlo porque los fermiones de Majorana pues vienen de esta composición electrón-hueco que tienen las excitaciones elementales, ¿cierto? Sobre el nivel de Fermi. Ok, ya la ecuación de Bogoliubov de Jens simplemente es unas ecuaciones donde se parece a la ecuación de Schrödinger, tenemos la energía, la componente de electrón, hamiltoniano electrónico sobre electrón, y aquí tenemos la componente de hueco que se acopla con, son unas ecuaciones acopladas, electrón-hueco, mediadas por este delta que llamamos potencial de pares, que hoy no va a profundizar mucho, pero que tiene que ver con el mismo gap superconductor, es decir, ese delta que tengo ahí, su transforma de Fourier es este gap superconductor que está acá. ¿Mm? Este potencial de pares, no sé si tengo una diapositiva. ¿Mm? De eso, déjame lo pienso acá. No, lo voy a dejar aquí. Este potencial de pares es el mismo parámetro de orden de Gilbert-Landau, son proporcionales. Es esa misma función de onda que hablamos la vez pasada, macroscópica. ¿Y qué era esa función de onda y qué es este potencial? Que en última hace lo mismo. Su módulo al cuadrado tiene que ver con la cantidad de electrones apareados, o sea, cuántos pares de Cooper hay, y su fase tiene que ver con la coherencia del sistema.
Ahorita hablamos de la coherencia. Cosas que hace la teoría de BSS, por ejemplo, calcular la energía de condensación. ¿Cuánto es la energía del superconductor menos la energía del estado normal? Nosotros ya hemos visto la termodinámica de eso, ¿cierto? Dependía del campo HC. Aquí lo que ellos demuestran es que eso depende de la densidad de estados en el nivel de Fermi y depende de ese gap al cuadrado, ¿cierto? O sea, ese está muy involucrado en la energía de condensación, de tal manera que entre este sea más grande, mayor es la energía de condensación. Demuestran que este gap superconductor depende de B es un es el promedio, llamémoslo así, de la interacción electrón-electrón neta, ¿cierto? Cerca al nivel de Fermi. Nuevamente la densidad está sobre el nivel de Fermi y depende de la frecuencia de oscilación de los fonones, que aquí se aproxima a la frecuencia de Debye como una frecuencia de corte. Entonces él muestra claramente una ecuación donde expresa que ese potencial depende de la frecuencia de los fonones. Y adicionalmente, algo muy importante es que la temperatura crítica pues depende de esto mismo, ¿cierto? Y de la frecuencia de los fonones. Entonces miren que como la frecuencia va como raíz de K sobre M, pues aquí es el efecto isotópico, ¿cierto? Eh, y encuentra una relación universal que si cogen dos veces delta y lo dividen por KBTC, sin importar el material, eso es una relación de 3,53. No es que todos los materiales tengan ese número, porque obviamente la teoría BSS tiene un modelo, ¿cierto? Hay teoría y modelo, hay que distinguir un poquito. Entonces, un modelo donde se simplifican las cosas, suponiendo algún tipo de interacción con los fonones, muy sencillita, y en ese modelo, pues llegan a este resultado de 3,53. Cuando uno mira los superconductores de baja temperatura, eh, todos oscilan alrededor de este valor, los de baja temperatura. Los de alta temperatura tienen una relación un poco diferente, pero no muy lejana, ¿cierto? Alrededor de 2, si no estoy mal. Obviamente, lo que hablamos ahorita, el efecto isotópico, que la temperatura crítica depende de m a la menos alfa, donde alfa es un exponente de un medio, y eso pues se midió con plomo, zinc, estaño, mercurio, etcétera. Este gap superconductor, y aquí quiero detenerme un poco, también dio un premio Nobel en su momento, que fue a Javer. ¿M? Entonces, Javer vino en Colombia por aquí en el año 2000, recuerdo. Eh, Tenemos lo siguiente, tenemos un metal a la izquierda, que llamamos normal, a la derecha tenemos un superconductor. Entonces, esto es como el experimento de Ohm, ¿cierto? Vamos a medir corriente respecto a voltaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un electrón va de la izquierda a la derecha, y si el voltaje, entonces aquí es esto de aquí, es el gap superconductor. Entonces, si el electrón tiene menos energía que la excitación elemental, o sea, no puede crear una cuasipartícula, una excitación elemental, en el superconductor el electrón no puede, digamos, pasar. ¿Mm? Para pasar, él debe tener una energía por encima del gap, ¿cierto? O sea, ese gap no deja que el electrón se transporte de izquierda a derecha. Y entonces, a temperatura cero, esto se llama, bueno, en el régimen túnel, que ahorita también lo explico. Entonces, básicamente lo que uno tiene aquí es corriente, aquí tiene voltaje, y entonces en esta curva de aquí, pues tenemos que no hay corriente si el voltaje es menor que el gap. Por encima del gap, pues tenemos una corriente. Si hacemos la deriva de la corriente respecto al voltaje, eso es la ley de Ohm, sería la resistencia, perdón, la conductividad. A eso lo llamamos la conductancia. Y entonces lo que quiere decir es que derivada de respecto al voltaje es que un pequeño cambio de voltaje, que tanta corriente ocurre. Entonces por debajo del gap, pues eso es cero. Cuando justo los electrones tienen la energía de excitación, hay una gran contribución, los electrones pueden pasar. Entonces hay una pendiente muy alta, entonces eso se simboliza aquí y después pues decae. Eh, y esto, digamos, fue una de las primeras predicciones que confirmó la teoría BCS, el surgimiento de ese gap superconductor. ¿Mm? Ese gas superconductor pues tiene energía de los fonones, tiene ciertas simetrías y está muy relacionado con lo que llamamos la densidad de estados. Está básicamente la densidad de estados del material, lo que estamos pintando ahí, y lo cual es proporcional a D y dB.
Y entonces aquí lo interesante es que se pudo ver cómo ese gap superconductor, entonces este experimento lo hacemos a diferentes temperaturas, se mide este gap y a medida que la temperatura sube, pues el gap se va achicando, 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 achicando hasta que desaparece. Eso es lo que se muestra acá, ¿cierto? Esas son las variaciones del gap con la temperatura para diferentes materiales. Aquí está indio, estaño, plomo. Esta es la teoría de BCS, que es la curva punteada. ¿Cierto? Entonces a temperatura cero, comparada con la temperatura crítica, pues tenemos el máximo valor que es uno, y a medida que vamos aumentando la temperatura, ese gap va reduciéndose hasta que se hace cero. Y recordemos que ese gap tiene que ver con el número promedio de pares de Cooper, con el mismo parámetro de orden de Gilbert-Landau. De tal manera que aquí tenemos la máxima cantidad de pares de Cooper, tenemos la máxima energía de condensación del sistema, pero a medida que lo calentamos, pues hay menos pares de Cooper, el gap es más pequeño y hay menos energía de condensación. Hasta que llega un punto en que el gap se hace cero, no hay pares de Cooper y la energía de condensación es cero. Y se acabó la superconductividad. Bonita, ¿cierto? Esto es impresionante, pues como una teoría, digamos, con tan pocos parámetros en su modelo, pues logra una predicción tan alta. ¿No? Algo similar se hace con una punta de STM. Entonces, una punta de STM es similar. Entonces, aquí un día vamos a tener una charla de esto, pero les quiero contar acá, donde tenemos una punta, que es como una agujita, donde en la punta en principio debería haber un átomo, son muy poquitos. Lo mismo, ponemos un voltaje entre la punta y la muestra y permitimos que una corriente fluya entre la muestra y la punta. Entonces, el mismo experimento de corriente-voltaje. Vamos a medir la corriente entre la punta y la superficie y eso nos va a dar información del gap superconductor. ¿Mm? Lo interesante, les quería mostrar estas curvitas, bueno, este es el mismo diagrama, pero eh, con otra visión, no me va a detener tanto, es cuando hablamos de vórtices. Entonces uno puede hacer estos experimentos de corriente-voltaje sobre vórtices, por ejemplo, y entonces, si estamos, recordemos que en el centro de un vórtice, lo veíamos la vez pasada, el material se hace normal. Entonces, si ponemos la punta en el centro del vórtice, no hay superconductividad. Y entonces se observa esto que está aquí. I y B son proporcionales, no hay superconductividad. Entonces, si nos paramos fuera del vórtice, entonces tenemos un gap superconductor, que es este que está acá. ¿Mm? Incluso podemos ir variando desde el centro del vórtice hacia el borde y ver, variando, y ver mirando cómo va variando el gap superconductor al interior del vórtice, que es el mismo parámetro de orden. Entonces, en el centro es cero y fuera es máximo, y pues eso tiene como una transición, bueno, más o menos como estoy mostrando ahí con el circulito, no la tengo aquí pintada. ¿Mm? Entonces, esto se usó más adelante, por ejemplo, para ver vórtices con microscopios de efecto túnel. ¿Mm? Muy bien. Ahora viene una parte aquí súper relevante y es que es el estado base. ¿Mm? Entonces, el estado base tenemos que es el que se ideó Cooper, es el siguiente, Schiffer, perdón, que el estado base es una superposición de estados con número diferente de pares. Entonces, por ejemplo, aquí no hay pares de electrones, o sea, todos son pares de huecos. Pues yo voy a hablar solo de electrones. Donde no hayan electrones, pues son huecos. Entonces, él supone que hay un estado con cero pares de Cooper, con un par de Cooper, con dos pares de Cooper, con tres pares de Cooper, etcétera. Y si ustedes ven aquí, cada estadito de estos arrastra una fase. Depende de esa fase que está aquí. Phi, 2 phi, 3 phi, etcétera. ¿Mm? No sé si tengo o no. Digamos, está solo es así esquemático. Entonces, este estado BCS es lo que conocemos hoy en día como un estado coherente, similar a un láser. Entonces, en los estados coherentes, uno conoce la fase del estado, en este caso phi, pero tiene incertidumbre en el número de partículas. Entonces, hay una, de la misma manera que una relación de incertidumbre entre posición y momentum, o energía y tiempo, hay una relación de incertidumbre entre el número de partículas y fase. Esa es esta que tengo aquí, delta n por delta phi es mayor o igual a uno. De tal manera que si tenemos una incertidumbre en el número de partículas, podemos conocer con gran precisión la fase de la función de onda, lo que lo hace un estado coherente. Un estado coherente es un estado cuya fase la podemos determinar.
que tienen que ver con la misma fase de la función de onda de Gilbert-Landau, ¿cierto? Entonces está correlacionado. Algo muy importante acá para hacernos una idea de lo que está pasando. Si me pueden ver en la cámara, pues mejor. Nosotros tenemos la superficie de Fermi. Entonces, los electrones que interactúan están sobre la superficie de Fermi o muy cerquita. ¿Por qué están sobre la superficie de Fermi o muy cerquita? Porque dos electrones que interactúen tienen que ir a estados desocupados. Y los estados desocupados pues están cerca al nivel de Fermi, por encima o por debajo. No pueden ir al centro de la superficie de Fermi porque en el centro pues todo está ocupado. Ni se pueden ir muy lejos porque pues allá no hay, aunque hay estados desocupados, pues energéticamente es muy costoso. Entonces los electrones al aparearse están muy cerca al nivel de Fermi. Y entonces, los que se involucran formando superconductividad es una fracción de los electrones del material. Recordemos el modelo de los dos fluidos. Entonces, hay unos electrones en el estado normal y hay unos electrones superconductores. Y entonces, los electrones que están en la superconductividad son solo los de la superficie, más o menos los de la superficie. Entonces, les voy a hacer una cuenta ligera. Igual ahorita los dos fluidos. Entonces, más o menos, ¿cuántos electrones hay en el material por centímetro cúbico? 10 a la 24, más o menos. ¿Cuántos hay en la superficie? Pues 10 a la 16, ¿cierto? Porque es superficial. Entonces, en cada dimensión hay 10 a la 8. Entonces, en el volumen hay 10 a la 24, en la superficie hay 10 a la 16. ¿Y cuánto es la incertidumbre de n? Más o menos 10 a la 8. Entonces, claro, 10 a la 8, se separó la grabación. No sé qué pasaré. Eh, ¿Puedes seguir grabando, Alejandra? Ya que tú estás de anfitriona, por favor. Pues para tener ambas grabaciones. Listo. Entonces, aunque la incertidumbre es grande, 10 a la 8 son unos 100 billones de electrones, eh, pues es pequeño comparado con el número total de electrones, ¿cierto? Y ahí, digamos, eso va como uno sobre la incertidumbre en el número de partículas porcentual va como uno sobre raíz de n aproximadamente, pero 10 a la 8 aquí de incertidumbre pues se hace que la fase sea muy precisa. Y entonces en este modelo de los dos fluidos, entonces ¿cuál es la idea? Ya transportada acá. Tenemos unos electrones superconductores que están en un baño térmico con los electrones del resto del material y entre ellos se intercambian partículas. Entonces esto es lo que llamamos en mecánica estadística un ensamble gran canónico. Entonces electrones intercambian partículas superconductores con el estado normal. Entonces a medida, claro, ellos están intercambiando con todo el tiempo y en promedio, ¿cierto? A medida que aumentamos la temperatura, la cantidad de electrones superconductores empieza a disminuir, empieza a disminuir, empieza a disminuir, ¿cierto? De tal manera que, pues, un momento se hace cero, pero siempre tenemos en mente, se mueven los fluidos y que el número de partículas entonces no es una constante, porque el sistema superconductor o el subsistema superconductor de electrones está intercambiando con el reservorio. Y entonces el número de partículas no es una constante de movimiento. Entonces, es un caso en que el número de partículas no es una constante de movimiento y tiene que ver con que el superconductor, cuando elige una fase de estas, hay un rompimiento de simetría que se llama 1. Rompimiento de simetría quiere decir que, aunque todas las fases son equivalentes, en este caso, aquí todas las personas están mirando para cualquier lado, en algún momento pasó algo aquí en la ventana y todas las personas miran hacia la ventana. Algo rompió esa simetría del problema, algo externo, y se determinó la fase del sistema. ¿Mm? Entonces, la superconductividad pues está ligada a esta simetría U1. ¿Mm? Vale. Y es la que fundamenta el efecto Josephson. Entonces, en el efecto Josephson, que también podrá ser tema más adelante, pues básicamente tenemos un material superconductor que tiene una fase muy bien definida. Tenemos otro, miren que esa es la fase del estado, ¿cierto? O del parámetro de orden. Esta misma fase que está acá. ¿Mm? Tenemos otro superconductor con fase Φ2 y entonces la corriente que fluye entre los dos materiales depende de la diferencia de fase, ¿cierto? De seno de Φ1 menos Φ2. Y esa corriente es superconductor, es decir, fluye sin resistencia. Entonces aquí viene, tanto en el efecto Josephson como cuando los electrones superconducen, ¿qué es lo que pasa?
Si ustedes, para los que ya han visto cuántica, la densidad de corriente de probabilidad, por ejemplo, depende de los gradientes de la fase de la función de onda. Y cuando extrapolamos este resultado a muchas partículas, la corriente de partículas depende del gradiente de fase de la función de onda de Gilbert-Landau o del parámetro de orden o de esta misma función de onda. Y entonces cuando se establece una fase, se conoce la fase o el gradiente de la fase, pues esa fase se establece o esa diferencia de fase se establece y eso produce una supercorriente, es decir, la superconductividad está completamente ligada a la coherencia de la función de onda. En el momento en que se rompe la coherencia, que es lo que ocurre en un metal normal, todas las fases sean aleatorias y ya no hay flujo neto de corriente. Lo que uno hace con la batería es imponer una fase a la fuerza, ¿cierto? Un gradiente de fase a la fuerza. A la fuerza porque eso disipa energía, obviamente. En superconductividad, una vez generado ese gradiente, no se pierde porque el estado es coherente. Y entonces tenemos una supercorriente. Entonces, que el estado base sea coherente es fundamental para la superconductividad, para el rompimiento de simetría, para el efecto Josephson, para los squeeze, para etcétera, etcétera, etcétera. Es un ingrediente fundamental del estado superconductor. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y eso es como lo más fundamental. Pues resumido el día de hoy. Bueno, muy bien. Entonces, acá donde se recorrió un poco Profe, yo tengo una histórico. pregunta. Ah, sí, claro que sí. Dime. ¿Qué puede provocar que se rompa la simetría? Ah, mi buena pregunta. Entonces les voy a hacer una analogía. Excelente pregunta. Porque es más fácil explicarla así. Si me están mirando por la cámara, pues más fácil así, no hablo solo con las manos. Cuando voy a hacer un análogo, pero con ferromagnetismo. Entonces, en ferromagnetismo, uno tiene los momentos magnéticos o espines, o sea, bueno, más bien, uno tiene un sistema paramagnético, que sería como el normal, con los espines desordenados. Los espines interactúan entre ellos, se empiezan a ver, ¿cierto? Hay una energía de acople y en un ferromagnético esa energía se minimiza si los espines se orientan en la misma dirección. En un material ferromagnético, los espines se orientan todos hacia el mismo lado. En un dominio magnético todos apuntan a un lado. Claro, los espines vibran un poquito por la temperatura, pero en algún momento pues entre más baje la temperatura, más se orientan todos en la misma dirección, que a temperatura cero tendríamos la máxima magnetización. ¿De qué depende la temperatura de transición del ferromagnético? Pues de ese acople, que es una constante que se llama intercambio, entre los espines. Entonces, cuando la energía de intercambio es comparable con la energía térmica, tenemos la transición al material ferromagnético. Cuando la energía térmica es mucho más grande, que la energía de acoplamiento de espines, pues tenemos un material paramagnético. Y a temperatura cero, pues obviamente tenemos que esa interacción está pura, digamos, ya no es el baño térmico, de tal manera que tenemos la máxima magnetización. Y ahora viene la pregunta, ¿hacia dónde se magnetiza? Entonces miren que el sistema tenía inicialmente simetría de rotación en 3 dimensiones, que eso en spin se llama una simetría SO3. Entonces puede apuntar hacia cualquier lado. Pero cuando el material se magnetiza, rompe esa simetría, ¿sí? Quedándose apuntando en una dirección y quedando solo una simetría en el plano, que es una SO2. Entonces, cuando se magnetiza en una dirección, la pregunta es, ¿y por qué para arriba y no para abajo? ¿O a la derecha o a la izquierda? Porque el sistema determina una dirección de magnetización. Entonces, la respuesta, para poder definir bien en qué dirección se magnetiza, hay que hacer un poquito de trampa y hay que ponerle un pequeño campo magnético, ¿cierto? Y entonces, si le ponemos un pequeño campo magnético, hacemos que el sistema se oriente en la dirección del campo magnético. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si hacemos experimento, lo más factible es que se orientara de pronto en la dirección del campo magnético terrestre. ¿No? Ahí el agente externo es el que le ayuda a romper la simetría. Miren que esto es lo que se llama un rompimiento espontáneo de simetría, ¿cierto? Es espontáneo porque aunque todos los estados tienen la misma energía, ¿cierto? Eh,
El estado elige uno. Eso lo veíamos desde la vez pasada. Me voy a volver un poco acá, ojalá no sea demasiado. Cuando teníamos la teoría de Gibor-Landau, aquí está, ya me olvidé demasiado, que es parecido a lo que estamos hablando. Miren que este sería esta es la función de onda macroscópica o parámetro orden del material. Todos estos estados tienen la misma energía, ¿cierto? O sea, tienen la misma magnitud o la misma cantidad de pares de Cooper. Pero la parte, obviamente, esta flechita, al apuntar en diferentes direcciones, implican diferentes fases, ¿cierto? La misma fase que estamos hablando ahorita de la función de onda, del estado BCS. Entonces, todos los estados son energéticamente igualmente probables. O sea, la fase puede ser cero, pi, 2 pi, cualquier cosa. Pero el sistema escoge una fase. Entonces decimos, el sistema tiene un rompimiento espontáneo de la simetría. Eligió una fase en particular. O sea, aquí estoy hablando de fase de función de onda, ¿cierto? O este parámetro de orden. Entonces, en el magnetismo, un pequeño campo externo es el que direcciona esa fase. En superconductividad, como lo vimos en el efecto Josephson, pues tiene que ser una corriente. Entonces, la corriente es la que termina la y como aquí vimos, ya casi, que se me hizo. Bueno, esto fue demasiado ahí. La corriente es la que determina la diferencia de fase relativa entre los dos materiales. O sea, es una pequeña corriente la que nos dice cuál es la fase, pero la fase siempre es relativa, no hay fase absoluta. ¿Cierto? Eso aquí no. Siempre es la fase respecto a algo. Entonces, en este caso, respecto a un superconductor de referencia. ¿Y cuánto es esa fase respecto al superconductor de referencia? La corriente la determina la corriente que fluye por el sistema. Entonces, la corriente la que determina la fase. Como en el caso ferromagnético, sería un campo magnético el que nos dice externo, el que nos dice en qué dirección va a terminar apuntando la magnetización. Esto es bastante interesante. ¿Alguna otra Gracias, pregunta? profe. No, no, a ti por la pregunta. Muy bien. Entonces, ahora sí, volvamos a la parte histórica. Este es, digamos, una línea de tiempo de los principales descubrimientos en superconductividad, ¿cierto? Desde 1911 hasta el descubrimiento de los superconductores de alta temperatura crítica. Eh, ¿Cierto? En 1911 se descubrió la superconductividad. Bueno, en 8 perdón, el licuo del helio, y en 11 la superconductividad con Holtz. Meissner en el 33 encuentra su efecto. En el 35 pues está lo de los hermanos London, ¿cierto? Formando sus dos ecuaciones para la electrodinámica. En el 57 pues a la teoría de Bardeen, Cooper y Schiffer. En el 62 Josephson predice su efecto. ¿Mm? Y eso fue a raíz de unos seminarios que él asistió, creo que con Bardeen, se me va un poquito aquí la memoria, y él fue el que dio este efecto Josephson bastante interesante. Él, junto con Jair, pues son los que obtienen el premio Nobel. En el 86, Berners y Müller, pues descubren los superconductores de alta temperatura, y ahorita pues hablamos de ello. Aquí están los premios Nobel, pues 11 en el año 1913, 62 Landau, también por su contribución al helio. Superfluido en el 72, Barton Cooper y Schiffer. En el 73, Josephson con Javer. Eh, en el 87, pues era el premio a Bernus y a Müller. Y en el 2010 a Brikosov y a Ginsburg, también por sus aportes a la fenomenología de la superconductividad. Aquí tenemos, bueno, un poquito cómo evoluciona la temperatura crítica. Miren que en rojo aquí está la temperatura crítica. Hasta antes de los superconductores de alta temperatura está oscilando alrededor de 27, 20 algo de grados, no estoy seguro, alrededor de 25, 27 grados. Y se pensaba que más allá no. Una persona muy famosa en superconductividad, que era Matías, él fue el que encontró las diferentes aleaciones para subir la temperatura crítica. Antes siempre se habían estudiado como en elementos puros, como el plomo, el estaño, etcétera. Él encontró que aleaciones que de pronto sus componentes no eran superconductores, sí, la aleación era superconductora.
o de pronto haciendo una aleación con material superconductor, pues obtenía una mejor temperatura crítica. Y hay unas reglas que se llaman las reglas de Matías, ¿cierto? Hay unas reglas, digamos, de la composición química, que eran las que predecían que materiales eran superconductores. A Matías no le gustaba la teoría de BCS, dicen históricamente, porque la teoría de BCS pues no puede explicar sus reglas, ¿cierto? De las aleaciones, para aumentar la temperatura crítica, pero con esas reglas, pues esa temperatura está alrededor de los 20 y pico de grados Kelvin, que son los superconductores con novios, ¿cierto? Que son los que se utilizan actualmente en los grandes imanes superconductores y en la resonancia magnética nuclear, etcétera. Entonces, cuando Müller descubre la alta temperatura crítica con Bernoulli, pues es un 33 grados, creo que era, 30 grados Kelvin está acá. ¿Mm? Pues que uno diría, pues bueno, 30 grados, pues con alta temperatura crítica, pero fue un brinco de casi 10 grados Kelvin, ¿cierto? Realmente estaban muy cerca a 20, por acá 20 algo. Entonces, fue digamos, un avance cualitativo importante y vimos aquí cómo esa curva rápidamente aumenta, ¿cierto? Ya en el año 87 teníamos superconductores con 130 Kelvin aproximadamente. No me pregunten cuál es la actual, eso está cerca a los 200, pero ese dato no lo revisé. Eh, Hay a temperatura ambiente, pero con los que suelen tener temperatura ambiente tienen muy altas presiones, ¿cierto? O sea, muchas atmósferas, miles de atmósferas. Entonces no son a temperatura y presión ambiente. A temperatura ambiente, pues eso debe estar alrededor de 200, pero no estoy seguro, ¿cierto? Un poquito por encima, un poquito por debajo. Ok. Una vez, digamos, sale la teoría del superconductividad, pues empiezan a aparecer teorías de pares de Cooper en muchos sistemas. Por ejemplo, uno puede imaginarse los protones y los neutrones como formando pares de Cooper. eh, Cuando el número es par, entonces son pares de, o sea, protones y neutrones, pues ahí se comportan como el equivalente a los electrones del par. Eso dio un premio Nobel en el 75. Existe toda una teoría del núcleo basado en pares de nucleones. En el año 59, y ahí se aplica una teoría para el superfluido de neutrones. Teorías, yo una vez estuve chismoseando un poco esto. Cuando uno tiene una estrella de neutrones, digamos, una estrella de neutrones forma pares de neutrones, equivalente a los pares de Cooper. Pues en el centro de una estrella, digamos, por la alta temperatura, puede ser que ahí tengamos un superfluido de quarks. Entonces, la gente también habla de estos superfluidos de quarks en este tipo de sistemas. ¿M? Eh, en el 60 se hacen pares de átomos, o sea, apareamiento de átomos, para explicar el helio líquido, el helio 3, un tipo de apareamiento similar al que tenía Cooper. En el 38 se había descubierto el helio 4 superfluido, que es en principio un bosón. Realmente el helio superfluido lo tenía Onnes desde el principio de la superconductividad, pero digamos que por la emoción, esas pequeñas capas viscosas de helio superfluido, pues no, solo un asistente vio algo extraño, pero no le pusieron mucho cuidado. En el 72, pues Ocherov encuentra el helio 3 superfluido a 2000 Kelvin y en estado triplete, premio Nobel 1996. Él también vino una vez por acá. En el 95 se hace la condensación de Bose-Einstein en átomos ultrafríos, eh, y se hace la transición de la teoría de Bardeen, Cooper y Chipe, que se llama pasar de BCS a un condensado de Bose-Einstein, es decir, que uno puede hacer como la transición entre los dos sistemas. En el 2005, con redes ópticas, se descubre superconductividad con pares de átomos de potasio. ¿Sí? Es decir, no pares de electrones, sino pares de átomos. El rompimiento de simetría en física de partículas, pues le dio a Nambu el premio Nobel en 2008 y a Weinberg en el 79. ¿Sí? Porque este concepto de rompimiento de simetría, pues fue el que se llevó después a la física de partículas. Aquí tenemos el descubrimiento de Müller y Bernoulli en el año 86. Ya ese era, por ejemplo, uno a 80 Kelvin. Eh,
Solo, digamos aquí voy a contarles muy rápido, muchos superconductores, obviamente entre ellos los de alta temperatura, pues tienen diagramas de fase complejos. Por ejemplo, aquí tengo temperatura crítica en función del dopaje. Ese es el dopaje de huecos del sistema, que muchas veces tiene que ver con el átomo de oxígeno. Entonces son sistemas bastante complejos porque dependiendo de ese dopaje, pues hay un rango donde es superconductor, y esta es la temperatura crítica. Hay otro rango en que el material es antiferromagnético, un vidrio spin, un líquido de Fermi, un pseudo gap, un metal extraño, etcétera. ¿Cierto? Eso es toda una área de investigación actual en muchos materiales, entender esos diagramas de fase. ¿Mm? Eh, los superconductores, como todos saben, son empleados pues para los aceleradores de partículas, porque si usáramos electroimanes para producir campos de 10 telas, pues serían gigantescos y consumirían mucha energía. Entonces ellos están en todos estos aceleradores de partículas porque se necesitan campos magnéticos pues para desviar las partículas y acelerarlas en esas trayectorias circulares. Se utilizan obviamente, son aplicaciones en la fabricación de cables. Usualmente estos cables, pues que son con novio, pues que llevan corrientes de 50 amperios y soportan altos campos magnéticos. Se utiliza pues obviamente en imágenes de resonancia magnética, para los imanes, y también hay imágenes de eh, magnetoencelografía que se hace con squid, es decir, con squid, que se basa en un anillito que tiene una juntura Josephson O2, se pueden medir muy pequeños campos magnéticos, el orden de 10 a la menos 15 teslas, que es el quantum de flujo más o menos. Como ya lo vimos en la física de alta energía, también se utilizan para detectar, por ejemplo, materia oscura. No sé actualmente esto cómo esté, pero se utiliza, yo creo que actualmente todavía se utiliza. Algo también aquí general, cuando hablábamos del gap superconductor, hace rato decíamos que en el caso de la teoría de BCS, ese gap superconductor es el mismo independiente. Aquí ese parales que no se detecta nada, sí, seguramente, todos se pueden seguir usando, ¿cierto? Es lo que yo no sé, ¿cierto? Está buena la respuesta. Y entonces, este gap superconductor es el mismo independiente de la superficie de Fermi donde estemos parados. Eh, Gracias. Ay, aquí me salí, listo. Entonces decimos eso tenía simetría, que quiere decir que independiente de la dirección, el gap siempre vale el mismo. Pero en los superconductores tipo D, como los de alta temperatura, ese gap va cambiando. Entonces, en algunos valores es máximo, en otros valores es mínimo, máximo, mínimo, etcétera. Y entonces eso obedece a una simetría, por ejemplo, X2Y2, pero esto es en el espacio recíproco. De tal manera que en esta dirección tenemos un gap máximo, aquí cero, aquí máximo, pero con signo negativo, etcétera. Este tipo de experimentos se hicieron empezando el siglo, y terminando el anterior, donde se demostró que los superconductores de alta temperatura tienen una superconductividad con un parámetro de orden de simetría D o D-Way. Eh, También hay simetría P, aquí no la tengo. Entonces, si los estados son singletes, pues la simetría, o sea, de spin opuesto, la simetría del potencial de pares es SD, pero si, por ejemplo, el estado es triplete, que es el del mismo spin, la simetría puede ser tipo P. ¿Mm? Y el tipo P es el que se utiliza para o se busca para los fermiones de Majorana. Hay un fenómeno, una reflexión que está aquí, se llama la reflexión de André, muy famosa en superconductividad, muy actual, que se las voy a explicar a continuación. De que estamos un poquito con cómo estamos de tiempo. ¿Mm? De todo esto, podemos siempre hablar más adelante, estamos un poquito colgados, no me va a alargar mucho. Entonces, puedo acabar de rondear este día. Entonces, una reflexión de André. Como dijimos que que el estado base eran pares de electrones y huecos, puede ocurrir lo siguiente. Entonces, imagínense que al lado izquierdo tenemos un electrón. Oye, ¿qué pasó con mi simulación? Ahí no está. Bueno, se quedó solo la imagen. Pero te voy a explicar. Aquí viene un electrón. Ese electrón, como dijimos, no puede pasar al superconductor si su energía es menor que el gap. Pues entonces, este electrón puede venir aquí y formar un par de Cooper. Pero para formar ese par de Cooper, se roba un electrón de acá.
Entonces viene el electrón aquí, se roba otro electrón de aquí, se transmite un par de Cooper, pero al lado normal queda un hueco. Entonces, en resumen, viene el electrón y se refleja un hueco. Es una cosa rarísima, ¿cierto? Porque uno clásicamente y cuánticamente uno se imagina una dispersión electrón-electrón, es decir, mandamos un electrón y el electrón se dispersa. Pero aquí mandamos un electrón y se nos devuelve un hueco. ¿Cierto? Es lo que llama la reflexión de Andrés. Pero no es tan extraño, pues porque el estado base es combinación de electrones y huecos, pares de electrones y huecos, y las excitaciones son electrón-hueco. Entonces es natural que este tipo de dispersiones electrón-hueco, como lo veamos con las ecuaciones de Bogoliubov de Jens, pues aparezcan en superconductividad. Entonces, para que eso aparezca, se necesita que haya una variación de este parámetro de orden o potencial de pares, ¿cierto? Entonces, igual que un potencial normal, pues lo que produce una variación del potencial superconductor es esas dispersiones electrón-hueco. ¿Mm? Uno puede ir más allá y de pronto imaginarse que de pronto un electrón viene por acá, pasa por allá, ¿cierto? O sea, tenemos dos contactos acá. Ujú. O podemos imaginarnos esto. Viene el electrón, se roba un electrón de aquí, formando un par de Cooper, y aquí se deja un hueco, ¿cierto? Eso es lo que se llama una reflexión de Andrés no local o cruzada. Y eso es muy importante porque eso es equivalente, cuando uno lo invierte temporalmente, equivalente a que este par de electrones que está aquí se desdoblara en estos bracitos de acá. Ahorita mostramos un muñequito, eso es equivalente, ¿cierto? Entonces, estas reflexiones de ángeles no locales, pues, están muy relacionadas con lo que se llama el desdoblamiento de pares de Cooper. Eso es una imagen de algún paper, de algún artículo en algún lado, no sé, Physics Today, en alguno de estos, no sé dónde lo sacamos, donde está aquí el niño y la niña representan un par de Cooper que vienen entrelazados, entonces están abrazaditos, están entrelazados y se pueden desdoblar. Entonces, un par de Cooper con espina arriba, un par de Cooper con espina abajo, pero siguen entrelazados. Cuando hablamos de entrelazamiento, es el mismo entrelazamiento cuántico y el mismo que uno, con el que uno contraduce la paradoja EPR. O sea, hay entrelazamiento. Entonces, los pares de Cooper se han propuesto como mecanismos para tener entrelazamiento en sistemas de materia condensada y, por ejemplo, para pues, las cosas de comunicaciones. Esto fue algún paper de hace ya años donde hicimos la teoría, teníamos un nanotubo, no me voy a detallar mucho acá, entonces el nanotubo, aquí tenemos un superconductor en la mitad, aquí se forman como dos punticos cuánticos, o si eran puntos cuánticos, y entonces el par de Cooper, pues, en resumidas cuentas, viene el par de Cooper y se puede ir por uno de los brazos, o puede venir y desdoblarse uno a la izquierda y otro a la derecha. Entonces nosotros hicimos esos análisis y demostramos que uno puede tener una gran eficiencia de este proceso, incluso el 100%, dependiendo cómo manipular aquí los voltajes de los puntos cuánticos. ¿Mm? Otra cosa, esto lo hicimos por ejemplo, con la profe Shirley. En grafeno, pues ocurren muchas cosas extrañas, como las lentes de Bezier-Lago, donde hay índices de refracción negativo. Y lo que nosotros mostramos en algún paper es que uno puede inyectar electrones en un punto y al otro lado, con un superconductor aquí en el medio, esto es sobre grafeno, pero debajo, digamos, hay un superconductor. Entonces uno inyecta aquí electrones a la izquierda y a la derecha puede recoger electrones o puede recoger huecos, ¿cierto? O sea, puede uno tener lentes de ese logo para esas reflexiones de ángulos no locales electrón hueco o para el mismo desdoblamiento de pares de Cooper. ¿Mm? Unas grafiquitas y algo pues que pues vamos a dejar aquí de manera muy resumida pues para futuras exposiciones. Hay muchas, digamos, posibilidades de computadores cuánticos. El primer qubit se hizo con un qubit superconductor, que es el que se llama la caja de Cooper, Cooper Box, por allá en el año 99, ¿cierto? IBM, pues es el que le ha apostado a la computación cuántica utilizando superconductividad. Hay varios tipos de qubits. Entonces, finalmente en un qubit, como ustedes saben o algunos ya conocen, y también tema de otra charla, pues uno necesita un estado de dos niveles y que se superpongan, ¿cierto? O sea, que uno puede estar en el estado cero o en el estado uno.
y puede uno manipular esa superposición. Entonces hay varios tipos de qubit, hay qubits de carga, qubits de flujo, qubits de fase y derivaciones de esos, que yo no me sé bien esa nomenclatura, pero básicamente en todos los sistemas lo que uno busca son dos nivelitos, 0 y 1, que se superponen coherentemente. ¿Mm? Entonces, digamos que la superconductividad ha sido hoy en día, aparte de las aplicaciones que les mostramos hace rato, ha sido uno de los caballitos de batalla de este siglo para la superconductividad cuántica. Hay otra empresa también muy famosa que se llama D-Wave, que hace qubits superconductores. Fue también de los, hace años, conocí un colombiano que hizo plegamiento de proteína, simulándolo en un computador de 8 qubits. Bueno, computador cuántico siempre es entre comillas, porque muchas veces los computadores se adaptan para ciertas tareas, pero no hay una programación universal o un escalamiento universal, etcétera. Eso ya es harina ahorita de otro costal, pero lo que sí quiero mencionar es que pues la superconductividad es un ingrediente fundamental para la superconductividad cuántica. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Hay otros sistemas, como el caso de los fotones, que nos permiten, eh, que nos permiten por ejemplo, lo de los fotones son muy buenos para transmitir información, los de puntos cuánticos son muy buenos para ensamblar, los de trampa de iones también son muy buenos por la coherencia. Todos tienen sus ventajas y desventajas y pues seguimos en esta carrera que será también tema de más adelante. Entonces miren que en términos de, esto es sorprendente, ¿no? Si uno mira, 1911 se descubrió la superconductiva y en el año 99 ya teníamos un qubit superconductor, ¿cierto? O sea, alrededor de 90 años. 88, ¿cierto? Es una carrera vertiginosa. Con qubits superconductores se han probado temas de supremacía cuántica y pues sigue siendo uno de los insumos esenciales hoy en día en toda esta temática. ¿Mm? Listo, ¿algún comentario, pregunta? Por ahí Perales estaba escribiendo cositas en el chat si nos quieres comentar. No, profe, simplemente mencioné que los computadores de D-Wave son analógicos, que era o sea, lo que usted dijo después de que se pueden modificar según lo que uno quiere, no son universales. Ajá. Ya, muchas gracias. Aquí hay unos temas muy interesantes para empezar a profundizar, para que aprendamos todos. Y ese es uno de esos campos, ¿cierto? Bastante interesante. ¿Alguna pregunta de esta última parte? O bueno, de todo Profe, yo lo que hemos tengo hablado. como una pregunta, pero no sé. Dale, dale, Los no importa. hay, digamos, en el caso de que uno inyecte electrones, por así decirlo, ¿hay manera como de romper esos pares de Cooper con su Eh, entrelazamiento? claro, eso es lo interesante, ¿cierto? Entonces, cuando decimos entrelazamiento, claro, eh, lo bonito de eso es que, claro, eso obviamente tiene sus límites, pero entrelazamiento es muy bueno los pares porque, claro, si uno tiene spin para arriba, otro tiene spin para abajo, entonces sabemos que este tiene spin para arriba, este tiene spin para abajo, así estén separados. O al revés, si este tiene spin para abajo, este tiene spin para arriba. Entonces, ese entrelazamiento está muy atado a la coherencia del superconductor y del sistema. Entonces, claro, si hay procesos incoherentes, pues ese entrelazamiento se puede romper, ¿cierto? Entonces, obviamente necesitamos hacerlo pues a baja temperatura y en distancias más bien cortas, no muy largas, ¿cierto? Si ya dejamos que eso pues viaje mucho tiempo o se separen mucho el uno del otro, pues van a perder ese entrelazamiento que tienen ellos, ¿cierto? Hay toda una, digamos que en nuestro caso nosotros hemos buscado más como sistemas que puedan presentar ese doblamiento de pares de Cooper, pero hay otros grupos que se dedican a analizar más el entrelazamiento como tal, ¿cierto? Tanto teórico como experimental de estos pares de Cooper. Mil gracias por la pregunta. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces hablemos un poquito de nuestro semillero, muy rápidamente. En 15 días tendríamos la charla de la profe Shirley sobre grafeno, una introducción al grafeno.
Y ya, digamos, hay varios grupos, digamos, como ya se han inscrito, están consolidados. Entonces yo estaba pensando, claro, aquí podemos ir dando algunas charlas introductorias, pero podríamos hablar un poquito de COVID, ir hablando un poquito de superconductividad, algunos de ustedes, Alejandro, que estaba leyendo el tema de COVID, o otras personas ahí del grupo, el profe Herbert, ha estado encaminando, bueno, el profe Herbert y yo, que somos del mismo grupo, pero más, digamos, con él, han estado también haciendo cositas de COVID. Podemos tener en algún momento alguna charla en esta dirección pronto, pero me gustaría mucho, podemos crear unos grupos, si que ustedes están de acuerdo, de WhatsApp, de cada uno de esos grupitos que se formaron, para que empiecen a interrelacionar. Toca empezar a mirar qué literatura pueden empezar a abordar en cada uno y empezarse a tener como un programita de trabajo, ¿cierto? Con base en algunos artículos o libros para empezar a analizar y de ese trabajo pues vienen aquí al semillero y pues nos hacen un resumen, nos cuentan cositas. También el de divulgación en diferentes temáticas, también puede hacer como un plan de temas interesantes con artículos como mencionamos de Physics Today, de Scientific America, de estos artículos sencillitos de revisión que hace Nature, de Focus, bueno, no me acuerdo los que subimos ahí al Drive, también pueden hacer un plan como de qué charla les gustaría dar. Se pueden solapar con las otras, aquí no hay ningún problema, porque hay temas muy transversales. Entonces, si el de Mayorana va a hablar de superconductividad, pues puede hablar un poquito de superconductividad, no hay ningún problema. Los que hablan de superconductividad, pues pueden hablar un poco de Majorana, porque todo está entrelazado, sistemas 2D, pero más o menos, pues tenemos nuestros focos específicos para empezar a trabajar. Entonces, si les parece, armamos estos grupos, estaremos atentos, serán muchos, pero no pasa nada. Ensayamos a ver cómo nos va. Para organizar un poquito, pero sí me gustaría si en el mes de, finalizando noviembre, en diciembre, tendríamos un par de charlitas de parte de ustedes, si se animan, sobre todo los que están de pronto más avanzados, o en su defecto, pues de pronto invitamos a alguien, ¿cierto? En lo que resta del año, un par de charlas más. Podemos buscar a alguien que nos hable de CTM o nos hable algo de computación cuántica, bueno, no sé. Vamos viendo, pero si alguien se quiere proponer, algún grupo que proponer alguna charla en lo que queda este año, pues bienvenida, nos van informando al correo del semillero. Pero independiente, eso sí sería bonito que cada grupito hiciera como un plan de estudio o de trabajo y lo compartimos por el correo y después se lo hacemos conocer a todos para, digamos, ahí vamos a tener el trabajo bastante para el próximo año, ¿cierto? Y mucha tela que cortar. Ok, listo. Entonces, bueno, hoy no sé, no hubo tanta asistencia como en la vez pasada aquí por Zoom. No sé cómo ahora está el tema de Twitch, pero seguramente pues otros tantos pues verán esto en diferido. Es muy importante pues aprovechar un poquito como la línea de trabajo, ¿cierto? Que no nos vaya a perder. Entonces quedamos hiper atentos a sus inquietudes y al trabajo de este semillero. Un abrazo a todos y muy buena noche. Buenas noches, profe. Hasta Chao, luego, chao. gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, cuídense mucho.